Muy bien, hermanos, ahí está la lección. Hoy día, hermanos, es 3 de junio. Lunes 3 de junio, hermanos, lunes 3 de junio, ¿no? Y la lección para hoy día tiene este título. Miren, hermanos, a ver, por favor, una leída, una lectura, a ver, hermanos, a la pantalla para confirmar si se ve la presentación. La muerte en el Antiguo Testamento, dice hermano. Muy bien, hermanos, el título para hoy día es La muerte en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando este tema, ¿no? Acerca de la muerte. Tal vez tenga alguna pregunta o algún comentario, hermanos, acerca de la muerte, ¿no? Pero vamos a ver esto de la muerte en los textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Recordemos que nuestra Biblia tiene dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en sí no están separados, sino están integrados, ¿no, hermanos? Como que en el Antiguo Testamento nos dice las cosas que van a suceder, o que en pocas palabras, que el Salvador va a venir, que Cristo va a venir, no para salvar. Y cuando viene el Señor Jesucristo, pues ese es el Nuevo Testamento, dice que ha venido Jesucristo, ¿no? Y se ha ido al cielo y va a volver por segunda vez. Entonces, la Biblia está así, unida, no unida, es uno solo. Pero vamos a ver ahora los textos bíblicos sobre este tema de la muerte en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario por parte de ustedes, hermanos? Calentando, hermano, calentando. Mire, Muy, hermano, ayer hice una pregunta y no me han contestado. a ver, ¿qué pregunta, hermanos? El ¿Recuerdan? soplo de vida, o sea, el soplo que el Señor ha puesto en Adán, viene a ser lo mismo que el oxígeno que ahora nosotros tenemos, que necesitamos, o es aparte eso. Bueno, si alguien quiere responder, creo por ahí, a ver, hermanos, respóndale. Bueno, el oxígeno que respiramos, pues, es el aire, diremos, ¿no? El aire que hay en el ambiente, eso, ¿no? Dentro de ese aire hay oxígeno, ¿no? Y eso es lo que necesita nuestro Es cuerpo, ¿no? matemático, Para ¿no? respirar. Y entonces, hermanos, ahora el asunto es de que em, El soplo, el soplo simplemente es, entendemos, ¿no? Como que la vida que Dios da, ¿no? O sea, nosotros para vivir, claro, necesitamos también respirar, pues, ¿no es cierto? Respirar. Como que el Señor hace que Adán, entiéndose, ¿no? Empieza recién pues a respirar, ¿no? Con el soplo y le da vida, empieza a funcionar. Es como decir una máquina, tal vez así, ¿no? Una máquina o un carro, digamos, está pues ahí parado, es como muerto, ¿no? Y enciende, pues no ahí, pero para funcionar, claro, necesita gasolina o petróleo, gas, o de repente también necesita muchas cosas más, ¿no? Para que esté en funcionamiento esa máquina. Entonces, o el foco que tenemos en la casa, ¿no? O la bombilla, se dice, no, para que alumbre necesita de energía eléctrica, o el celular necesita de que se cargue la batería y se empieza a funcionar. Y así, más o menos la idea es esa, ¿no? De que Dios al hombre de barro, ¿no? Que no tiene vida, le da vida, pues, ¿no? Hace que respire, que pueda su mente funcionar, pueda caminar, pueda hacer las cosas que Dios ha diseñado, pues, no que haga el ser humano. Pues, de esa manera, no, no. Doctor, Sí, hermano, hacerle por favor. interesante la pregunta del hermano Raúl. Ayer estaba notándole que no estaba entendiendo. Primero, en otras versiones dice, cuando Jesús murió, entregó el Espíritu, dice. O sea, ese soplo de vida que Dios dio, en otras partes se le denomina también Espíritu. Y nosotros somos espirituales también. Por el soplo de vida que tenemos de Dios, por eso estamos vivos.
Pero esto es más complejo. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, el nombre de Dios aparece como el tetragramatón. JHW y B corta. Eso es lo que aparece en la Biblia. No es Jehová. Es un hombre en 1212, creo, vivió un hombre, un católico romano. Él encontraba en la Biblia el nombre de Dios solamente tetragramatón y no podía pronunciarlo para escribirlo en la Biblia, ¿no? Entonces, pero encontró otros nombres de Dios, el Shaddai, por ejemplo, encontró cuando dice en Génesis 1:1, cuando Dios creó el mundo, ¿no es cierto? Dice, hay ese término, es el nombre de Dios, pero en forma plural. Dioses crearon, dice. Entonces, esa parte él lo puso entre, como son vocales, perdón, son consonantes, los 4 consonantes, pero no tiene vocales para pronunciarlo. Inclusive el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, puros consonantes, hebreo antiguo, no tiene vocales, pero los hebreos saben leerlo, pues. Entonces, aquel sacerdote puso entre los 4 consonantes, ¿no es cierto?, la A, la E, y así va apareciendo Jehová o Yahweh. Entonces, por primera vez de aquel momento hasta adelante en las versiones católicas aparece Jehová, pero siempre en la Biblia los israelitas, lo que llevan hasta ahorita la religión israelita, los judíos, no dicen Jehová, siempre está el tetragramatón hasta ahora. Y un grupo de estudiantes fueron pues a Israel a averiguar y buscaron una sinagoga antigua y encontraron. Y buscaron en la sinagoga antigua un personaje, el más viejecito, con una ropa negra, sombrero negro, barba blanca, una toga negra, y le preguntaron: hemos venido de lejos, somos estudiantes de la Biblia, pero necesitamos saber cómo se pronuncia el nombre de vuestro Dios. Aquel personaje dijo: cosas difíciles has preguntado. Nosotros livianamente no lo pronunciamos el nombre de nuestro Dios, es muy sagrado. Pero como has venido de tan lejos, tengo que decirte, dijo aquel. Levantó las 2 manos arriba, se subió la toga para cubrir su cabecita y dijo: Yahweh, algo así. Entonces, me hace recordar en estudios de la escuela sabática anteriores hemos visto de que el tetragramatón lo pronunciaba el pueblo israelita en cánticos de los salmos, cuando se dividían en 2 grupos, la parte de las damas y niños decían Haili, 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 que quiere decir gloria, gloria, gloria en hebreo. Haili, Haili, Haili. Y los varones contestaban, ya, el nombre de Dios, el tetragramatón, ya, Haili, 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 ya, Haili, Haili, y eso es antifonal. Y de ahí aparece gloria a Dios. Ahora, hasta ahora decimos aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando usted y yo nos cansamos, ¿qué hacemos? Inclusive usted y yo estamos vivos porque estamos pronunciando el nombre de Dios. Yahweh. Así es más o menos la pronunciación, lo más cercano del tetragramatón. Entonces, eso quizás algo le puede ayudar al hermano Raúl, porque el primer soplo de vida que dio a Adán, hasta ahora respiramos, pues. Pero no es el oxígeno que usted dice, sino el soplo de vida que Dios dio.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Bueno, hay preguntas y hay que tratar de responder también las preguntas que nos hacemos, ¿no, hermanos? Bueno, hay mucho, ¿no? Que de repente eh, averiguar, no buscar, no en la Biblia, para darnos respuesta realmente, ¿no? Sí, pues, hermanos, hay tantos textos bíblicos que simplemente lo tomamos así. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice que yo les doy mi testimonio, dice Dios, ¿no? Mi testimonio, dice. Entonces, yo les doy, dice vida y vida eterna, dice Dios, ¿no? En la Biblia. Pero esta vida eterna está pues en mi Hijo Jesucristo. El que tiene a mi Hijo Jesucristo tiene vida, dice, ¿no? Vida, vida, ¿no? Vida eterna. Y el que no tiene a mi Hijo Jesucristo no tiene vida, o sea, está muerto en vida, ¿no? Entonces, eh, Jesús, nuestro Señor, también dijo, yo soy la vida, yo soy la vida, ¿no? ¿No? Él es la vida. Si tenemos a Él, tenemos vida. Entonces, como que no entendemos casi, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues hay gente que no acepta a Jesús, caso los judíos. ¿Y cómo están viviendo ellos, no? ¿Cómo hacen las cosas? Pero la Biblia explica de que están muertos en vida, aunque respiran, ¿no? Pero están muertos en vida, dice, ¿no? Ahí en la Biblia también, ¿no? Están muertos en vida. O sea, nosotros espiritualmente, si estamos lejos de Dios, estamos muertos, pues en vida, ¿no? Estamos muertos en vida. O sea, va más allá, ¿no? De lo que es. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, da vida, ¿no? Es el alimento espiritual, ¿no? Que nosotros escuchamos, nos alimentamos por ella, entonces llegamos a tener vida, porque a través de esa palabra el Señor Jesús entra pues en nuestra vida. Estamos abriendo el corazón. Si escuchamos, pues está entrando el Señor, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que así tratamos de entender, ¿no? Y comprender realmente qué es esto, ¿no? Este soplo, por ejemplo, que el hermano pregunta, ¿no? Tal vez este soplo está dándonos a entender, pues, ¿no? De que la existencia del ser humano, pues, inicialmente, pues, era tener vida eterna, ¿no? Vida eterna. O sea, Dios nos ha creado con ese propósito de ser sus hijos, pero vivir eternamente, pues, ¿no? No morir, no morir, pues, ¿no? Entonces, ahora, a consecuencia del pecado, Dios dijo pues que si comían del fruto, ciertamente iban a morir, pues nuestros primeros padres. Y en este conflicto, pues Satanás engañó, ¿no? A Eva y, y comió pues del fruto prohibido, ¿no? Y entonces vino la muerte. Pero ¿qué pasa? Pues no, Adán y Eva estaban vivos todavía, pues no murieron, ¿no? Pero la palabra de Dios se cumple, pues hermanos. O sea que se desprendieron pues prácticamente de Dios, o sea que estuvieran muertos en vida, pues. Pero, hermanos, les dio todavía, ¿no? Una esperanza, no una promesa, el Evangelio nos llega a ellos. En primer lugar, a Adán y Eva les llega el Evangelio. O sea, la buena noticia es de que la simiente, vendrá la simiente de la mujer, o sea, del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia, la simiente, dicen, ¿no? Y en este conflicto, ¿no? Que lucharía contra, habría enemistad, ¿no? Contra la simiente de la serpiente, contra el diablo en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? Todavía. Y aplastaría la cabeza, pues, de la serpiente, ¿no? O sea que el enemigo que hizo caer en pecado sería vencido, pues, ¿no? No, el que nos ha apartado de Dios es el diablo, ¿no? Y eso, pues, sucedió, ¿no? Lo aplastó la cabeza, pues, de la serpiente en la cruz del Calvario, ¿no? O sea, Él dando su vida por nosotros, con sus pecados y mostrando su amor, que nos ama Dios y quiere que vivamos eternamente con Él. Y estamos en eso, ¿no? De ese aplastamiento de la cabeza de la serpiente que finalmente, pues, hermanos, el diablo ya está condenado para ir al lago de fuego y azufre.
O sea, va a ser cenizas, va a desaparecer ¿Por qué? Porque se demostró, ¿no? De que realmente las afirmaciones de Satanás, de que Dios es injusto, que Dios no es amor, entonces Dios demuestra, ¿no? De que realmente Dios es amor y Dios es justo, con justicia nos está salvando. Y lo que dice se cumple, y lo que dice se cumple. Bueno, pero estamos yendo más allá, ¿no? De lo que es la muerte, bueno, lo que es la vida, lo que es la muerte, ¿no? Y pues y ese aliento, ¿no? Que Dios da. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Ese aliento, ¿no? Que da Dios, Dios da vida, pues ya no da vida también, pues, ¿no? Dios ya no da esa vida, ¿no? Por eso se vuelve a Dios ese aliento o espíritu, también en otras partes dicen, ¿no? Vuelve a Dios. Y, hermano. y el cuerpo pues, vuelve a la tierra como fue dado. Pero hay una esperanza de que el que cree en Cristo, aunque está muerto, ¿no? Pero para Dios está durmiendo, es muerto. Y cuando va a venir por segunda vez, entonces va a dar vida, o sea, otra vez. No, Dios va a alentar con vida, pero vida eterna ya, porque la naturaleza del hombre ya no va a ser mortal, sino vamos a vivir por la eternidad con Dios. Sí, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Verdad que sí, hermano? Lo que ha preguntado hermano Raúl es muy bueno para reflexionar, para ampliar. Hermano Marcelino dio bastante también. Entonces, Dios es espíritu, es aliento, es soplo, es oxígeno, todo lo que palabras diferentes, pero apunta al mismo tiempo, ¿no? Entonces dice 5:24, una persona que no es cristiano pasó de muerte a vida, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿y vida que es? Usted amplió bastante. Y la vida, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Eso es, hermano, son diferentes palabras, pero es bueno ampliar, reflexionar a las preguntas. Es muy bueno. Gracias, hermanos queridos. Muy bien, sí, sí, hermanos, vale la pena reflexionar, pensar, gracias a vuestras preguntas, si uno se pone a pensar. Sí, hermana, acérquese a su micro si alguien quiere participar. Bueno, siéntase Hermano, libre de participar. Sí, 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 hermano. este, antes no pude aclarar, la palabra era Elohim en Génesis 1:1. Eso es lo que encontró para poder poner Jehová, Elohim. Elohim es el sustantivo de Dios, pero en forma plural. Y él en hebreo es Dios, de ahí viene Israel, el que camina con Dios. O- y entonces Elohim es dioses crearon por eso dice pues descendamos y confundamos, entonces son varias personas, no es uno. Bueno, es uno. Segunda parte, ¿no? En el Antiguo Testamento también ha habido resurrecciones, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento también. Algunos creían en la resurrección y otros no. Igualmente, Jesús resucitó, ahora está en los cielos, en el lugar santísimo. Sabemos porque creemos en la resurrección, pero otros se burlan, que eso es una fábula. No, Jesús nunca resucitó, que esto, aquello. Bueno, el enemigo siempre va a poner cosas que no creamos, pero Dios es Dios. Dios nos da vida y aunque muramos, dice el que cree en Jesús, vivirá. Entonces, esa es la esperanza que un cristiano tiene. Aunque tengamos que dormir un día, Dios nos resucitará. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, pues tal vez en resumen también, de que el problema del ser humano en esta tierra de nosotros simplemente es estar separado de Dios, simplemente estar separado de Dios. Dentro de este plan de salvación, ¿no? Eh, lo que, lo que hace Dios es hacer que el ser humano se conecte otra vez con Dios, dependa de Dios, porque quien no depende de Dios está muerto en vida.
aunque puede trabajar, comer, hacer las cosas, pero está muerto en vida, ¿no? Por eso es que Jesús es el camino para conectarse con Jesús. O sea, Jesús es el camino, ¿no? Entonces, a través de él podemos reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Ahora, el Señor ha dado su vida por nosotros. O sea, la vida, cuando decimos, también pues ya se simboliza con la sangre. La vida del ser humano está en la sangre, dice, ¿no? Por eso es que la sangre que se derramaba de los corderitos en lugar del israelita pecador era pintado en los cuernos y se contaminaba pues todo el santuario. Y pues sabemos a través de la profecía de 1844 se está haciendo esa limpieza porque de todos los pecados desde Adán y Eva se está limpiando, ¿no? Del santuario verdadero que es el celestial. En la tierra el santuario solamente era una copia, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? La sangre está simbolizado como que ahí está la vida del ser, ¿no? Humano. Bueno, hay tantas cosas, hermanos, formas de tratar de entender esto, pero de hecho, hermanos, todos seres humanos que estamos en esta tierra, el 100% somos mortales, 100%, ¿no? Entonces, hermanos, pero hay solución para este problema. La muerte es una consecuencia del pecado, o sea, de desconectarse de Dios, ¿no? La muerte. Entonces, ahora, para solucionar este problema, ¿no? De esta muerte y vivir eternamente, pues ahí está, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Su sangre, ¿no? Que nos limpia todo pecado, nos reconcilia con Dios. Y, bueno, estamos en eso, hermanos, ¿no? Porque a veces uno no quiere morir y no, o el diablo ha presentado muchas definiciones, conceptos acerca de muerte. Y estamos en eso, hermanos. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué cosa es la muerte? ¿No? ¿En qué consiste la muerte? ¿No? Y vamos a ver ahora textos bíblicos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo definían ahí la muerte en el Antiguo Testamento? Seguramente vamos a ver también la muerte en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se define, cómo se entiende, ¿no? Bueno, vamos entonces a leer lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. La muerte en el Antiguo Testamento. Nos dice que leamos Salmos, ahí están los versículos, Rey está en Primera de Reyes, ¿no? Y ahí están los versículos. La pregunta dice, ¿qué enseñan estos versículos sobre el estado de los muertos? No, no, estamos aquí, hermanos, no con esa, ¿cómo diríamos? El mundo no ha caído, pues, no, en el engaño de Satanás y ha aceptado de que el muerto generalmente se cree que se ha ido ya al cielo, pero es completamente falso. Falso es el engaño de Satanás. O que se ha ido al infierno también es completamente falso, ¿no? O que se ha ido a otro sitio, como es, como dicen, purgatorio, ¿no? Es completamente falso. Eso es satánico. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí los textos bíblicos, ¿no? En realidad, ¿qué pasa cuando una persona muere? Bueno, de repente, en pocas palabras, hermanos, vemos el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. Murió como ser humano el Señor Jesucristo. Y no se fue pues al cielo, no se fue al cielo. ¿Qué pasa con el muerto? El mismo Señor Jesucristo fue llevado al sepulcro, así como al muerto que puede haber en nuestro entorno, y se lleva pues al panteón o sepulcro, ¿no? Ahí, hermanos. Ahí es donde va el muerto. Jesús también fue al sepulcro, no fue al cielo, no fue al cielo cuando murió. Entonces, ya al tercer día, hermanos, recién resucitó, hermanos, resucitó. Y después, después me parece que eran 40 días, ayúdenme, corríjame si estoy equivocado ahí. Recién después de 40 días encontrándose con sus discípulos y con mucha gente, hermanos, pues se fue al cielo, pues, se fue al cielo, recién fue al cielo, se fue al cielo. Así dice la Biblia, pues no, hermanos, así dice la Biblia. O Entonces, sea, aclarando que los muertos
no van al cielo, sino al cielo iremos los vivos, hermano. Cuando venga Jesús, los que han creído en Jesús, iremos pues al cielo, ¿no? ¿No? Cuando venga Jesús. Pero los que no han creído en Jesús quedarán muertos, no se van a levantar, no van a resucitar los que no han creído en Jesús. Eso dice la Biblia, está bien claro, ¿no? Ajá, los Entonces muertos solamente para ir al cielo primero tienen que resucitar, ¿no? creer en Entonces, Jesús. y Sí, entonces, hermano, acá el asunto es, los muertos no tienen ni voz ni voto, solo los vivos, hermano. sí, pues hermanos, ahí recuerdan que el mismo Señor Jesucristo cuando resucitó, creo que dentro de las mujeres querían abrazarle a Jesús, ¿no? Al Señor, ¿no? No me toques todavía, dicen, no he subido donde mi Padre, dicen, ¿no? Hay un texto bíblico así. O sea, entender, hermanos, que cuando uno muere, va pues al panteón, nada más al panteón, el cuerpo que tenemos se vuelve tierra otra vez, y el aliento de vida, la vida que Dios dio para que Adán y Eva viva, y así la humanidad vivimos también, pues eso vuelve a Dios, dicen, ¿no? O sea, Dios que da vida, pues ya no da vida, pues no. Y ese aliento, como dicen también, ¿no? Que ya salió su aliento ya y se fue y murió, pues. Y cual muerto ya no tiene participación en esta vida. Está inconsciente, o sea, no tiene conciencia, no participa de este mundo, no se levanta, se está volviendo en polvo, pues no es así como una piedra o la tierra misma, pues no el muerto. Entonces no tienes por qué pensar de que el muerto está participando. Pero Satanás, a través de las culturas, tradiciones, ha metido esa idea en la cabeza de que el muerto no está muerto, sino que está vivo. Ahí dice su alma está vagando, que hay que hacer esto, aquello, no sé. Entonces, y engaña a la gente, pues con eso destruye el plan de salvación, el diablo, ¿no? Cuando uno cree que se ha ido al cielo, ya pues ya no hay pues plan de salvación. Si es que se ha ido al cielo, ¿para qué ya va a venir Jesús? Hermano, justo Entonces, eso, ¿no? Sí, sí, hermano. en un librito escrito por la señora White llamado El conflicto de los siglos dice lo siguiente. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Eso es importante subrayarlo. En ninguna parte de la Biblia eso sucede. Cuando morimos, Dios nos da el premio o a los muertos le da el castigo. No, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Tesalonicenses, primera carta, 4:14. También Job 14, 10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 2:6, perecen sus pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada saben de lo que hacen debajo del sol. Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad, los creyentes, ¿verdad? En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de
que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito del triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. Conflicto en los siglos, página 537 y 538. Muy bien, gracias, hermano. Ahí están sus comentarios acerca, pues, de lo que pasa cuando una persona muere. No es que de frente ya murió, ya se fue al cielo, o se fue al infierno, se fue, no sé, pero no. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo de que después de un proceso, ¿no? De un juicio investigatorio, recién allí, cuando venga Jesús, o sea, Jesús ahorita está haciendo el juicio, ¿no? En este caso, está también como intercesor todavía, como abogado, pero después del santuario celestial, ¿no? Vendrá, ¿no? Se vestirá con su ropa de nuestro Dios, ¿no? Y vendrá como Dios de dioses, ¿no? Con sus millares de ángeles, la trompeta sonará, y ahí sí vendrá ya con la sentencia, y ahí sí se separará en dos grupos los habitantes de esta tierra, ¿no? Si estamos vivos todavía, entonces ahí unos como ovejas a la derecha, otros a la izquierda como los cabritos. Así el pastor separa, ¿no? A los de la derecha dirá, benditos de mi Padre, entren en las casas que he preparado para ustedes. Porque cuando tenía hambre, necesidad, ustedes me han ayudado. Mm, ¿Cuándo te hemos ayudado? Bueno, el Señor dirá, sí. pues, por lo que han hecho Hablando de la unos pequeños muerte, a mí me lo han hermano, hecho. mm, mm, Sí, ¿alguna pregunta? la encarnación, hermano, o sea, las personas que te dicen, mira, yo, o sea, yo ya he vivido ya, o sea, ya he vivido ya, pero ahora me he encarnado y ahora estoy en el presente. Y bueno, eso también, ¿no? Hay bastante al respecto, ¿no? Ajá, muy bien, entonces ahora esos conceptos, pues, ¿no? En este caso, encarnación, que dicen que las personas se han encarnado, que se han transformado de repente, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, que el alma que está vagando se está encarnando de una forma, después de otra forma y otra forma, evolucionando así. Todo eso es, pues, satánico. Son conceptos, no, que el diablo ha generado y engaña a la gente, pues, ¿no? Y lógicamente que hay muchos grupos de personajes, personas que creen esas cosas, pues, ¿no? Si el diablo ahí está, pues, engañando. Bueno, pero, o sea, nosotros con mucha sencillez, ¿no? Podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Siempre hay que contrastar, ¿no? Cuando conversamos con alguien, pues preguntar, ¿quién dice eso lo que tú estás afirmando? ¿Quién dice? Entonces, si dice Dios en su palabra, a ver, muéstrame dónde en la Biblia dice eso. ¿Dónde dice Dios que uno se está reencarnando? ¿Dónde? Si no dice la Biblia, entonces pues eso es lo que dice Satanás, ¿no? Para contradecir las cosas de Dios. O sea, no tienes por qué creer en lo que dice el mejor sabio de esta tierra, ¿no? Puede ser hasta un pastor que de repente puede estar afirmando cosas así. ¿Quién es ese pastor? ¿No? Somos pues nosotros todos pecadores, ¿no? No somos nada, pues, hermanos, ¿no? Entonces, solamente por eso nos estamos guiando con lo que dice Dios. Y a eso le damos importancia, eso lo creemos, no en lo que dice la persona, no, siempre hay que conversando, decir, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿No? ¿Quién dice eso? ¿No? Y creo que la gente sincera tiene una Biblia y cree en lo que dice la Biblia, aunque no lo ha leído. Cuando uno le muestra la Biblia y mira lo que dice Dios así, ya, entonces acepta, ¿no? Porque es sincera esa persona, ¿no? Y sincera, aunque estaba equivocado o engañado, pero cuando ve la Biblia, que es palabra de Dios, entonces cambia, ¿no? Su manera de pensar, ¿no? Pero el que no es sincero, pues siempre va justificando, cuestionando las cosas, porque no cree, pues, en Dios.
Entonces está completamente perdido, pues la persona que no cree. Pero el que es sincero ve la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace entender, entonces cree, pues, y vive con esa fe, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la palabra de Dios en Salmo 6:5, dice así, hermanos. Estamos hablando acerca de la muerte, ¿no, hermano? Porque en la muerte, hermanos, no hay memoria de ti. Miren, aquí en el Salmo está haciendo mención, alusión a la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Ya no puede, pues, estar alabando, cantando a Dios, sirviendo a Dios. Dice, no hay memoria de ti. O sea, ya el muerto ya no está pensando en ti, pues muerto está. Ya en el Seol, o sea, panteón, el Seol, ¿no? El panteón, o sea, el lugar donde se entierra la gente. Pregunta, dice, ¿quién te alabará en el Seol? O sea, si uno va al panteón, hermanos, algún muerto está alabando a Dios, ¿quién te alabará? Mira, el salmista está diciendo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno muere? Se va pues al Seol, o sea, al panteón. Entonces ya no tiene pues el muerto memoria de Dios, nada, ya pues no. Y ahí no, los muertos no están alabando. Entonces, Señor, o sea, me parece que el salmista está diciendo, si me voy a morir, ya, pues ya no te voy a alabar, ya porque estoy muerto, pues el muerto no puede levantarse, o sea, no hay esa idea de que el muerto no ha muerto y está ahí vagando o se ha ido al cielo a alabar a Dios, no, no hay pues eso. Eso dice Salmo 6:1, está en el Antiguo Testamento. En Salmo 115:17, ¿qué dice? Dice, hermanos, no alabarán los muertos a Yah, dice aquí, o Jah, ¿no? Aquí es el nombre también que se pone para nuestro Dios, ¿no? No alabarán los muertos a Jehová o a Dios, ¿no? Hermanos, es así. Miren lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? El muerto ya no puede alabar, pues, a Dios, hermanos. Está muerto. Ni cuantos descienden, dice, al silencio. ¿Qué está diciendo, hermanos? Ni cuantos descienden al silencio. O sea que cuando uno muere está pues en silencio. Pasa al panteón, hermanos, está pues en silencio o están ahí los muertos haciendo bulla. No, pues, es el lugar de silencio. Cuantos descienden al silencio. Está hablando de la muerte, hermanos. En Primera de Reyes 2:10 dice así. Y durmió David, ¿no? Durmió, o sea, quiere decir acá, murió David. O sea, siempre se tenía el concepto también, hermanos, de que el muerto que cree en Dios, o sea, que ha creído antes en Dios, ¿no? Creyendo, para Dios es dormir, porque Dios dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para Dios, como que David vive, ¿no? Entonces, pero está durmiendo, pero está muerto, pues hermano, está muerto, ¿no? Pero solamente es una comparación para hacer entender que Dios va a despertar ¿Qué, a David. qué cosa es Y dormir, hermano? ¿Qué, o sea, qué? dormir es un simbolismo, ¿no? Un simbolismo de la muerte. Entonces Jesús dijo de Lázaro, él sabía, el Señor Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero el Señor Jesús dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Mm, Pero estaba muerto, pues estaba muerto. Pero ¿por claro, qué pero dijo que duerme? el asunto de la acción de dormir, ¿qué es, pe? Cuando ¿Cómo uno es? duerme, o ¿Cómo es sea, dormir? Ajá, literalmente, pues uno va, descansa, no está cansado y entonces, pues duerme. cuando, claro, duerme pero Pero, se ¿qué, va a levantarse. aparte de El- dormir, lo no, no, importante, no se lo, acuerda, no siente nada, pe, no, hermano, no no. está participando ya, Ah, pues. ¿y qué ha pasado? Ya dormí 4 horas seguiditos. En esas 4 horas no sentí nada, no he visto nada, no sé nada, pues. O sea, eso me parece que utiliza el Señor para hacernos entender que los que dormimos no entendemos, no sabemos, no vemos, o sea, ni pensamos, ni hablamos, ¿no? Entonces, así es la muerte, ¿no? O sea, uno ya puede, uno se Ah, pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Cómo es la muerte? Pero entonces nos está enseñando el Señor que el dormir es como estar muerto.
Ahora, hay una diferencia, hermanos, con el creyente en Jesús y el no creyente. El que cree en Jesús y muere creyendo en Jesús, duerme. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque va a levantarse, porque de uno de lo que ha dormido nos hemos levantado. Entonces Dios va a levantar. ¿Ok? Pero el que no cree en Jesús no duerme, está muerto y muerto eternamente. No se va a levantar. Ya para recibir su condenación, Dios lo levantará para hacerle ver su juicio como se ha hecho y morirá, pues, ¿no? Y también reconocerá que es verdad, que con justicia Dios está diciendo que muere esa persona porque no aceptó a Jesús. Eso hay una diferencia. Dormir es solamente para el que cree en Jesús, pero el que no cree en Jesús está pues muerto, no está durmiendo, está muerto, o sea, ya no tiene esperanza, ya no va a despertar, solamente recibirá su condenación. Pues. Eso hay que entender también, hermanos. Entonces ese concepto ha habido en el Antiguo Testamento también, hermanos. Y durmió David con sus padres, dice, ¿no? Y fue sepultado en su ciudad. O sea, está hablando de su muerte, pues que fue sepultado David, o sea que está durmiendo, ¿no? Ahora, en Primera de Reyes 11:43 dice, hermanos, y durmió Salomón, también miren, hermanos, durmió Salomón, o sea que estaba muerto, pues Salomón, ¿no? Durmió Salomón con sus padres, dice, y fue sepultado, está hablando de su muerte, sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo, ¿no? Entonces está comparando la muerte con dormir, ¿no? Porque habían muerto pues David, también ahí Salomón, y fueron enterrados. Están Hermano, enterrados. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermano? cuando dice durmió con sus padres, está diciendo que la salvación está asegurada. Eso es lo que está diciendo con sus padres. Habría que aclarar eso, hermano. Bueno, ahí pues no, la familia o los papás en este caso hace referencia, ¿no? A la procedencia de David, ¿no? De Abraham, ¿no? Y así, de los patriarcas, diremos, ¿no? Por esa línea viene, pues, ¿no? David, ¿no? Y ya, pues, Hermano Julio, ahí está mencionado. Sí, hermana. eso de dormir con los padres no se refiere necesariamente a que tenga asegurada la salvación, porque cuando habla de la muerte de Saúl, también se dice que durmió con sus padres. Durmió con sus padres se refiere a que lo enterraron en el mismo sitio. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, entonces ahí la referencia, hermanos, a dormir también está diciendo de que en este caso no necesariamente es para los que se van a salvar, entonces, porque Saúl realmente, bueno, no sabemos, no somos jueces tampoco nosotros, ¿no? Pero entendemos que Saúl no hizo la voluntad de Dios, ¿no? Pero durmió también con sus padres. Está haciendo una referencia entonces a la muerte. Yo me estoy refiriendo a lo que Jesús dijo, ¿no? Y lo que dice Dios, ¿no? Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Por eso el término de dormir, ¿no? Porque hay un despertar, un despertar. Aunque hay dos resurrecciones, hermanos, eso aclarar tal vez, ¿no? Hay dos despertares, o sea, dos resurrecciones. Una primera resurrección cuando venga Jesús por segunda vez, los que han creído en Jesús para vida eterna, la resurrección. Y después de 1000 años, hermanos, que esta tierra quedará destruida con fuego, como en una cárcel quedará Satanás aquí, ¿no? 1000 años, hermanos, y nosotros estaremos pues allá en las casas que el Señor ha preparado, ahí estaremos con el Señor. Después de 1000 años, bueno, en esos 1000 años también se hará un juicio de comprobación, ¿no? Un juicio de comprobación. Así que, hermanos, después de 1000 años bajaremos entonces a esta tierra con la ciudad, con Dios, y la tierra será purificada, ¿no? Y se posicionará pues la nueva Jerusalén que desciende del cielo a esta tierra, y aquí será el centro de operaciones de Dios. Dios vivirá en una nueva tierra juntamente con nosotros, y desde aquí se gobernará todo el universo, ¿no? Bueno,
El asunto es de que los que no han aceptado a Jesús, ahí después de 1000 años van a resultar para recibir su sentencia de la muerte eterna, ¿no? El diablo será arrojado pues al lago de fuego y azufre, los ángeles caídos, los poderes, como dice la bestia, Roma papal, el falso profeta, todos los que no creen lo que dice la palabra de Dios completamente, ¿no? Que se van a unir, ¿no? Al papado, también van a ser lanzados todos ellos al lago de fuego y azufre, como también habla acerca de todo, ¿no? La imagen de la bestia, todos, ¿no? Todos los que se han puesto del lado de Satanás, no han sido instrumentos de Satanás, todos pues no hay. O sea, en la segunda resurrección, hermanos, pues va a ser así, ¿no? Resucitan y después ven su sentencia y con justicia y reconocen que Dios es justo y van pues a la muerte eterna, ¿no? Hasta el mismo Satanás va a reconocer finalmente, pues, ¿no? De que Dios es justo y con justicia se estallanse a la muerte eterna, ¿no? Va a ser polvo. Y ya no va a haber más pecadores, y ya no va a haber más pecado, hermanos, ni tampoco ya después habrá más muerte, hermanos. El problema solucionado en todo el universo, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, ahí estamos tratando. Gracias por su ayuda, hermana Mónica, ¿no? En los textos bíblicos, hay que guiarnos por ellos. El tiempo que reinó Jeroboam, dice, fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres. Entonces aquí, en forma general, diré, ¿no? En el Antiguo Testamento, dormido, o sea, dormir también era símbolo de muerte, habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo, reinó en su lugar Nadab. Entonces, gracias por la aclaración, que aquí en el Antiguo Testamento dormir es un símbolo de que pues, ha muerto la persona. El comentario, hermanos, miren, dice así, en el Antiguo Testamento, hermanos, no enseña, el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma, sino que el muerto se va al sepulcro, pues al panteón, hermanos. No es que algo ha salido, en todos los textos que estamos estudiando, y en cualquier texto de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento también, no nos dice que algo sale de la persona, su alma, y se va al cielo, o se va a algún otro lugar, o al infierno. No dice eso, pues, hermanos. Entonces, pero en la actualidad vemos que la gente no sabe esto, pues, hermanos. Más al contrario, cuando hay un entierro, sea bueno o malo, hay creído, no hay creído, entonces dice, no, ya el muerto nos ha adelantado, nosotros ya está en el cielo donde está el Padre, desde ahí está mirando y está ayudando, va a cuidar, que esto, y así siempre habla la gente que no conoce la Biblia, ¿no? Y eso es pues completamente, pues esa es una enseñanza satánica. O sea, el diablo ahí está triunfando, pues, ¿no? Entonces, estamos viendo que en toda la Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, no enseña pues la inmortalidad del alma, que el muerto no ha muerto y se ha ido al cielo o a algún otro lugar. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelvan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno. No está diciendo, en ningún pasaje bíblico dice que el muerto se ha ido al cielo o se ha ido al infierno. No enseña así la palabra. Donde muchos dicen que se fue al infierno, ya está ahí ardiendo por la eternidad, pero eso no enseña la Biblia. ¿No? Enseña que la muerte la Biblia enseña que la muerte es un sueño. Eso es lo que hemos leído, hermanos. Los textos bíblicos dicen que la muerte es un sueño, en forma general, ¿no? Ahí. El libro de Reyes utiliza la expresión, ¿no? Utiliza la expresión. Durmió con sus padres, dice, ¿no? Durmió justamente esto es lo que estábamos mencionando, durmió con sus padres. Para describir qué cosa, hermanos, la muerte de los patriarcas, está hablando de los patriarcas, ¿no?
Los salmos la llaman el sueño de la muerte, ¿no? Como hemos leído ahí, salmos, ¿no? Y también podemos comparar con Salmo 95, de igual manera. En referencia, hermanos, a la muerte, Job, ese patriarca Job, hermanos, habla de no despertar del sueño, ¿no? Ahí está en Job 14:12. El salmista añade, ¿no? El salmista añade, pero yo, dice, en justicia veré tu rostro, dice. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Está haciendo una alusión, hermanos, a la resurrección también, ¿no? Así como Job también dice, ¿no? No importa, aunque me mates, dice, no, Job, a Dios le dice, no, no importa, aunque yo sé que me voy a levantar del polvo y voy a ver, Señor. O sea, él sabía también que iba a resucitar, porque era un hombre muy fiel, creyente en Dios, ¿no? Entonces, hay alusiones, hermanos, aquí a la resurrección, ¿no? Que por creer en Dios, pues uno estaría con Dios. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, en Salmo 76:6 dice, llama profundo sueño. ¿A qué cosa llama profundo sueño, hermanos? A la muerte de los soldados. Está haciendo referencia a la muerte de los soldados, profundo sueño. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos de ningún modo, hermanos, es un concepto bíblico. Entonces, hermanos, ¿ah? Las películas, así que de repente uno ve, presentan, ¿no? Esa idea de que el muerto cuando muere, su alma sale y está vagando por allí y así. Ese es un engaño, ¿no? No es bíblico, ¿no? En ninguna parte de la Biblia dice eso, ¿no? Que espíritus que no tienen cuerpo han salido, ¿no? Ahí del muerto, ¿no? Que están vagando, no. Entonces, mire lo que dice aquí. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos, o sea, que no tienen cuerpo, espíritu, que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos. De ningún modo, hermanos, es un concepto bíblico, sino eso es paganismo puro. Eso es paganismo puro, satánico, decimos, ¿no? Paganismo puro. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos, pues, a los engaños de Satanás. Si no estamos entendiendo, el diablo se va a aprovechar, ¿no? Con sus engaños. Así como Eva lo ha engañado, puede engañar. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios. Miren lo que está comentándose aquí, hermano. Muchos, dice, serán confrontados con espíritus de demonios, ¿no? Que personificarán a parientes o amigos queridos. ¿Ah? O sea que el diablo se va a disfrazarse, pues no, del pariente o amigo querido que se ha muerto. Y ahí se te va a aparecer. Y dice aquí, y que proclamarán las herejías. Estos sí son herejías, lo que van a hablar. O sea, esos espíritus disfrazados del muerto van a proclamar las herejías más peligrosas, pues, hermanos. O sea, van a querer cambiar lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Van a querer engañar. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Miren, hermanos, van a hacer milagros. Estos espíritus disfrazados de los muertos van a hablar cosas contrarias a la Biblia para engañar y van a hacer milagros para que crea la gente. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Sí, hermana, por favor, participe. Ayer en la reunión que tuvimos de Buena Salud tocamos un tema acerca de la salud natural y de los engaños de Satanás con respecto a ciertas alternativas para la salud. Y resulta de que una de las que no mencionamos fue también esto de, ay,
No. Esto como se llama cuando uno lo hipnotizan. El hipnotismo también es algo satánico, ¿cierto? Porque engaña a las personas, les hace creer que han tenido otras vidas. Entonces también es parte del espiritismo esto, el creer que uno vivió antes o se encarnó, ¿ah? Eso también es parte del engaño satánico. Muy bien, gracias, hermana. Hay tantas formas, ¿no? De los engaños satánicos, ¿no? Que te hacen creer que has vivido antes. Pero es falso, pues, hermanos, falso. Es un engaño. ¿Alguien más quiere participar, creo, hermanos? Si alguien quiere participar, prenda su micro y participe. Después lo apagan nada más. Muy bien, hermanos. Hermano Bien. Justo, Sí, hermana Luisa. buen día con todos los de la Buen plataforma, día, los buen día. hermanos. Los que utilizan esas frases, hermano, son los psiquiatras y algunos psicólogos utilizan esas frases en los hospitales. Yo recuerdo cuando, antes de que conozca la palabra de Dios, estaba en el hospital porque tenía sueños que me enfermaban y me botaban con fiebre y todo eso me mandaron a psicología, no encontraron nada, de allí me mandaron a psiquiatría, en psiquiatría el doctor me analizó, vio, me preguntó ciertas cosas y me dijo: "No encuentro nada en usted", pero por si acaso me dieron unas pastillas que simplemente me dormían, tenían dopada todo el tiempo. Pero él fue que, escuché en ellos esas frases, esas palabras, o sea, en la medicina química ellos también utilizan doparnos para que ignoremos las visiones o sueños que tenemos. Y todo eso se realizó, hermanos, después de años, esas visiones que tuve cuando se cayó el avión con los deportistas dentro, que murieron todos, ya sean, los de Alianza Lima y en el extranjero también un grupo que se rompió el avión en el cielo. Todo ello lo había visto muchos años antes, hermano. Entonces, allí utilizan la neurociencia y utilizan esas palabras que realmente no son reales y no son satánicas. Muy bien, sí. Sí, pues, hermanos, sí, sí. Hay tantas cosas. Bueno, el problema, ¿no? Del ser humano se genera cuando Adán y Eva, pues, se desprenden de Dios, se separan de Dios. Por eso es que Adán y Eva, cuando pecan, ¿no? Desobedecen a Dios, se esconden y ahí tienen miedo. Entonces, es así, hermanos. Entonces, Dios, ¿dónde estás, Adán? Le dicen, ¿no? ¿Por qué te has escondido, Adán? ¿No? ¿Por qué tienes miedo? Entonces, ahí todo problema psicológico es porque uno está desprendido de Dios, no arregla cuentas con Dios. Y la verdadera psicología, pues el verdadero psicólogo, este profesional, va a solucionar ese problema haciendo volver a la persona con Dios, ¿no? Arreglando cuentas con Dios a través de Jesucristo, reconciliarse y el problema va a estar solucionado. El miedo, el estrés, la depresión, todo eso, ¿no? Es un asunto de volverse a Dios, ¿no? Bueno, pero en este caso estas profesiones que no tienen base bíblica, pues te van a llevar a otras creencias, ¿no? Así que las filosofías humanas, pues ahí está el enemigo, ¿no? Y entonces tienen esas ideas, ¿no? Bueno, vamos a entonces a continuar. Lee Daniel 12, dice Job también, hermanos, vamos a leer textos. Responder la pregunta, ¿qué elementos sobre el estado de los muertos añaden a estos versículos? Entonces, más versículos vamos a leer acerca de la muerte en el Antiguo Testamento. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice hermanos, serán despertados. Aquí está lo que les mencionaba, hermanos. Y muchos de los que duermen, entonces esta palabrita, gracias hermana Mónica que me corrigió, ¿no?
está diciendo duermen a todos los que han muerto, a los que van a ser salvos o no salvos también, ¿no? Pero aquí está diciendo a todos los muertos, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos dice, serán despertados, dice, unos para vida eterna. Hermanos, miren lo que dice. Unos van a despertar, o sea, van a resucitar para vida eterna. Y otros van a resucitar, dice, para vergüenza y confusión perpetua, lo que la Biblia menciona, pues no. A ver, dos resurrecciones, hermanos. Uno para quienes, hermanos, para los que han creído en Jesús, van a tener vida eterna. Y los otros que no han aceptado a Jesús, no han querido arreglar cuentas, no se han acercado al santuario celestial, o sea, ante Jesucristo. Entonces, quedan con su pecado, entonces va a haber vergüenza, confusión perpetua, pues hermanos. Hay dos resurrecciones, ¿no? Uno cuando venga Jesús por segunda vez y el otro después de 1000 años, ¿no? Cuando el Señor Jesús también va a venir juntamente ya con nosotros desde el cielo, entonces ahí esto va a ser para dar ya pues la sentencia, ¿no? De condenación para los que no han creído en Jesús. Bueno, en Job dice, hermanos, Job 19, 25, 26, yo sé que mi Redentor vive. Miren lo que Job, él tenía esa fe, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, o sea, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía en su mente eso, que hay un Salvador, pero en ese tiempo todavía no había venido, pues, el Señor Jesús, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, o mi Salvador vive. Yo sé, dice, ¿no? Tenía esa fe. Y al fin se levantará sobre el polvo, dice, ¿no? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces aquí está por la fe que tiene Job, dice, yo me voy a levantar de lo que él va a morir, hermanos, pues dice, después de deshecha esta mi piel, me voy a levantar en mi carne y he de ver a Dios. ¿No? Él tenía una fe, ¿no? De que él, pues después de muerto, incluso iba a resucitar para poder encontrarse con Dios. Job pues, fue un hombre muy fiel, fiel a Dios. Dios mismo lo describe, ¿no? Como un hombre perfecto, Job, ¿no? Aunque él, como humano, cometió errores, pero de todas maneras, en medio de esos errores, creció en la fe, pasando pruebas, ¿no? Pasando pruebas. Hay otra cosa que quería también hacer mención, hermanos. Si estamos con Dios, estamos con el Señor Jesús, tenemos una protección de ángeles, nos protegen. El diablo no puede tocarnos. Para que el diablo nos pueda tocar, caso Job, por ejemplo, Dios tendría que dar permiso al diablo para que nos toque, para que nos pruebe, ¿no? En este caso, hermanos, Job, para ser probado, entonces, esa protección que tenía, porque el diablo le dijo a Dios, ¿no? Mira, ese Job en realidad no te sirve así porque te ama, porque te quiere. Si tú le quitas la protección, porque tú le bendices, le cuidas, ¿no? A ver, quítale esa protección, vas a ver que yo le voy a probar y vas a ver que va a blasfemar contra ti, te va a insultar, a ti te sirve por interés, porque tú le cuidas, por eso nada más. Esa es su pretensión, pues, del diablo. Y Dios le dice, está bien, a ver, le voy a quitar la protección, a ver, tú, pues, pero no le quites la vida a él. Y el diablo en un instante, ¿qué hace, hermanos? Hace caer fuego del cielo, quema las haciendas de Job, mata a sus 10 hijos, un viento fuerte. ¿Cómo hará el diablo? Pues, pero ahí está, las cosas que puede hacer. Mató a los 10 hijos, hizo caer la casa, y así. Y hermanos, y Job, ¿qué dijo? No, la prueba. ¿Qué nosotros debemos decir frente a la prueba? ¿Qué dijo Job? Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy. Sea alabado el nombre de Dios. No habló mal, pues, o sea, Job amaba a Dios realmente, no por interés,
Mentiroso, pues, el diablo, ¿no? Entonces, él, ¿no? O sea, cuestiona a Dios, que lo que le servimos a Dios, solamente por interés, dice que le servimos a Dios. Entonces, es mentiroso, pues, ¿no? Entonces, se ha demostrado en Job, por ejemplo. Ahí. No es que Job le digo, el diablo le dice a Dios, no, no es que no le ha dolido pues su cuerpo. O sea, a ver, permíteme nomás, yo voy a tocar su cuerpo, si les, y entonces, ahí sí te va a blasfemar. Hermanos, Dios le dio permiso al diablo y en un instante, hermanos, una enfermedad terrible, hermanos, ¿no? De la cabeza hasta el pie, doloroso, insoportable. ¿Y qué, hermanos? Ahí cuando estaba enfermo, con dolor, blasfemó contra Dios, habló mal contra Dios. Su esposa sí perdió la fe, eso sí. Ella sí dijo, no, hoy estás sirviendo a tu Dios, que mira la condición en que tú estás. Oye, ¿sabes qué cosa? Job le dice, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, muérete. Entonces, y así le dijo. ¿Y Job qué dijo, hermanos? Estás hablando como una mujer mala, le dice. No vamos a recibir lo bueno nomás de Dios y lo malo. Así dijo Job. ¿No? O sea, no habló mal contra Dios, pues Job, a pesar que pasó esas cosas terribles, siendo un fiel, ¿ah? Un hombre, según Dios dice, perfecto, ¿no? Consagrado a Dios, sí dice Dios. Pero pasó esa prueba, pues hermanos, ¿no? Y bueno, y siguió pasando pruebas, sus amigos le cuestionaron, claro, ¿cómo tú pues puedes estar ahí si estás con Dios? ¿Cómo vas a estar ahí enfermo? Es que has pecado en algo, pues algo. Y a veces se nos ocurre a nosotros, de repente, seres humanos, juzgar a alguien que está sufriendo, le decimos, habrá pecado, pues por eso está en desgracia, pues no. Hermanos, no sabemos qué es lo que está pasando, puede ser así o no. Pues de pruebas como a Job, pues no tenemos que juzgar nosotros. Ahí es donde a Job le han hecho caer, ¿no? Porque Job le decía, no, 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 yo no he hecho nada malo. Yo quiero conversar con Dios cara a cara, así que quiero decirle a Dios, ¿no? ¿Por qué está pasando estas cosas? Y Dios se presentó y le dice, a ver, Job, tú que te crees que eres sabio y sabes todas las cosas, a ver, dime, ¿cómo yo he hecho esta tierra? ¿Dónde está el fundamento? ¿Por qué las cosas no se caen a ver, de la tierra? Mira, a ver, dime tú que sabes más que yo, a ver. Entonces Job recién cuando ve a Dios, no espiritualmente, entonces dice, miserable de mi hombre de pecado, ¿y cómo me he atrevido a hablar esas cosas? O sea, en realidad no te conocía, Señor, dice, apenas un poquito te habré conocido, Señor, pues recién Job se da cuenta, ¿no? De que está conociendo a Dios, recién, ¿no? Pero por fe era fiel, pues Job. Y pues Dios en un instante, cuando Job no pudo orar por por sus amigos que le cuestionaban, que le juzgaban, oro, pues hizo un sacrificio por ellos. Dios le dijo, haz un sacrificio por ellos, pide por tus amigos. Hay que pedir por eso, por los que nos acusan así. En ese instante, hermano, se ha curado pues completamente de su enfermedad. Dios le ha curado. Su piel así como de un niño, pues hermanos, así como si recién hubiese nacido. Él vivió muchos años y tuvo, creo que también otra vez tuvo 10 hijos, me parece, ¿no? Y, y así, hermanos, pues no, esa es una experiencia que está ahí. La muerte, hermanos, es descansar en el sueño hasta la resurrección, hermanos. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. Así como Job, hermanos, como estaba mencionando, él tenía en su mente siempre, por más que me mates, Dios dice, no, yo sé que me voy a levantar y voy a verte cara a cara. ¿Sí? Y eso es cierto, hermanos, porque si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, estamos confiados en Él, entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Vamos a ver pues, cara a cara a nuestro Creador, hermanos. Si descansamos, vamos a levantarnos, pues, ¿no? De la tumba, hermanos, cuando venga Jesús. No hay espíritus, hermanos, incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Eso es falso, hermanos. No creas en esas cosas. Si tú has visto a alguien, a un muerto, que no era el muerto, eran esos espíritus
demoníacos que se han disfrazado del muerto, es que estabas dudando, pues por eso el diablo se presenta. Al que duda, entonces para reforzar su duda, pues se presenta haciendo esos milagros. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección, hermanos. Recuerden que hay dos resurrecciones, ¿no? Aunque lloramos por los muertos, hermanos, piensa así de los que mueren en Cristo, hermanos. A ver, en Tesalonicenses dice, ¿no? Ahí también hay dos formas de entristecerse, ¿no? Cuando una persona muere. Los que tienen esperanza, es verdad, también uno puede llorar y todo por el vacío que ha dejado el pariente o alguien, ¿no? Pero hay una esperanza, pues, porque cree que va a resucitar y nos vamos a volver a encontrar con esta persona, ¿no? Entonces hay una esperanza, ¿no? Pero los que no creen en Jesús, pues ahí sí no saben de esta buena noticia de que hay resurrección, que para eso hay que creer en Jesús. Entonces lloran desesperadamente que no hay esperanza, sin consuelo, sin consuelo. Entonces hay esa diferencia. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Dice, ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo, hermanos, que pase, o sea, morimos. De repente ya pasa un día y ya viene el Señor Jesús, o de repente pasa, digamos, 20 años y viene el Señor Jesús y resucitamos. Es que el muerto no se da cuenta del tiempo que está pasando. Entonces, cuando venga el Señor Jesús y llama por nuestro nombre, despertamos. Entonces, pues, o sea, justo cuando morimos, hermanos, ya pues ahí para nosotros es como que ya, lo que estamos esperando es la segunda venida, ¿no? Y no tenemos conciencia del tiempo que pasa. Eso es lo que está diciendo aquí. Independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será pues la segunda venida. El primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es, no uno cuando, el primer pensamiento cuando vemos a nuestro Señor Jesús, wow, dice, ¿no? Al fin y al cabo diremos, ¿no? Jesús realmente regresó pronto. Bueno, y la Biblia dice, ¿no? Que cuando venga el Señor Jesús, ¿qué diremos, no? Aquí está nuestro Señor, en quien hemos creído, en quien hemos esperado. Nos alegraremos, ¿no? Felices estaremos viendo a nuestro Señor Jesús, ¿no? Viniendo por segunda vez. Bueno, hermanos, esa es la lección de escuela sabática y que Dios los bendiga, hermanos. Si no hay, sí, pues nos hemos pasado el tiempo ya creo, hermanos. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Hermana Mónica, por favor. Amén, hermano. Comentario aparte, ¿cierto? Respecto a la lección, qué maravilla es como Dios nos ilumina con respecto a todos los engaños del enemigo. O sea, el enemigo puede pretender hacernos caer con una y mil cosas, pero el Señor nos advierte acerca de cada una de esas cosas. Así que tenemos palabra fiel y segura, ¿cierto? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias infinitas les damos, mi Señor. ¿Por qué? Los ojos fueron abiertos, Padre bendito, porque hoy usted nos da una nueva oportunidad para estar en su presencia, para estar aquí reunidos como familia, como hermanos, mi Señor, estudiando en su palabra, aprendiendo más, mi Señor, y entendiendo aquellas cosas que nos pueden hacer caer, Padre bendito. Mi Señor Santo, si hasta ahora desconocíamos algunas cosas, ayúdenos usted a entenderlas, mi Señor, a poder compartirlas también con otros para que no sean engañados. Mi Señor Santo, gracias por su amor, gracias por el regalo de la vida, mi Señor Santo, gracias por el regalo de la vida eterna, mi Señor Santo. Padre amado, le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe, nos guarde, mi Señor, de todo mal y por sobre todo, mi Señor, ayúdenos a andar en sus caminos, a hacer su voluntad. Que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre, porque para eso fuimos creados, mi Señor. Somos sus hijos y queremos, mi Señor, estar con usted
Lo rogamos todo, mi Señor. Bendiga a cada familia aquí presente, mi Señor. Nos suplicamos los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.